Vamos esta semana con la segunda parte del vídeo de la semana pasada, en el que estuvimos viendo un poco cómo realizamos estas ilustraciones. La semana pasada tocamos las imágenes más descriptivas y esta semana nos toca enfocarnos en las imágenes de bulto. Si no habéis visto el vídeo de la semana pasada, os lo dejaré por aquí. Y ahora sí, tiramos la intro y empezamos. Como esta semana tenemos bastante tela que cortar, vamos al ordenador y os voy contando un poquito en qué consiste esto de las imágenes de bulto. Entonces vamos ahora a ver un poco el proceso de las ilustraciones de bulto, porque es un proceso un poco diferente y que tiene una mentalidad un poco distinta a esta que era tan concreta y donde nosotros teníamos tanto control del resultado final, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos estas ilustraciones que son ilustraciones de bulto. Con las ilustraciones de bulto podemos tomarnos cierta aleatoriedad, es decir, como no son cosas tan concretas, nosotros tenemos una idea general de lo que es la imagen, pero luego nos podemos dar como cierto espacio, o le podemos dar a la IA cierto espacio para que nos dé propuestas, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, en este sentido, que al final, pues, entendemos las ilustraciones como cocinar. Entonces, tú puedes cocinar en el sentido de voy a hacer esta receta en concreto porque me apetece, pues yo qué sé, comerme unos espaguetis a la carbonara, o puedes decir, oye, mira, voy a abrir el frigo, voy a ver qué ingredientes tengo y con los ingredientes que tenga en el frigo, pues yo voy a cocinar lo que tal, ¿no? Y esto es un poco la diferencia. En este caso es yo quiero comer los espaguetis estos, entonces yo voy a seguir la receta hasta obtener lo que yo quiero. Este caso es abrir la nevera, ver qué tienes dentro de la nevera y a partir de ahí cocinar. Ahora, tienes que cocinar, no te lo vas a comer crudo. Y eso es algo que vamos a ver al final de este vídeo. Entonces, en este caso os pongo varios ejemplos, porque también la manera de trabajar es un poco diferente en cada uno de ellos y por eso os he puesto varios. En este caso, que es el más simple, yo a la IA le pedí un arquero, porque necesitaba un arquero para una de las ilustraciones. Y la IA, bueno, me hizo varias, pero básicamente me quedé con esta, porque es la que más me gustó. ¿Cuál es el problema? Claro, una cosa es que tú le pidas a la IA una imagen, que la IA te haga una imagen que más o menos, pero luego tienes que observar esa imagen y darte cuenta si la imagen es un desastre o no lo es. En este caso estaba bastante bien, pero tiene un problema este arquero, y es que le ha puesto tres carcas. Le ha puesto un carcaje en la espalda, uno en la izquierda y otro en la derecha. Un desastre. Entonces, claro, y aquí estas flechas que están volando por encima del carcaje, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Dije, vale, me gusta la ilustración, me gusta la estructura, pero el arquero este no puede ir así por la vida. Por otra parte, me parece el arquero mejor preparado de la historia, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué hice? Pues manualmente, pues corregí esto y dije, vale, pues esto se lo quitamos, aquí esto pues se lo voy a quitar, le añadí esto aquí, cogí estas flechas de aquí que me gustaban bastante, se las puse aquí, le corregí la cuerda, porque en este caso la cuerda hace como un salto raro. Entonces, bueno, pues corregí, básicamente, no sin tampoco añadir mucho más, pero básicamente corregir el diseño, porque una cosa es aceptar lo que la IA nos da y otra cosa es ofrecer un producto de mierda, ¿no? Entonces, aquí lo que yo quería era pues tener un diseño que estuviera como mínimo correcto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Una vez tengo este diseño correcto, lo que hago es subirle la calidad. Y en eso tenemos otras IAs que nos permiten pues, subir la calidad del diseño. Como veis aquí hay un upgrade de calidad, algo bastante menor, pero también todas las intervenciones que yo hice, que bueno, tampoco se notan demasiado en este caso, pero aquí se integran mucho más. Y lo que hice aquí ya fue como una traslación de estilo, porque yo ya tengo una IA con un estilo concreto, que es el que yo suelo trabajar, y lo que le dije fue, oye, pues me coges esto, que ya está bien, pero me lo trasladas al estilo con el que yo estoy trabajando. Y la IA me dijo, ok. Y entonces, bueno, pues aquí me hace esto, ¿no? Y me traslada ese estilo a esto de aquí. Y una vez tengo esta imagen, pues ya lo que hago es embellecer, hago todo el proceso de postproducción, que es el mismo proceso de postproducción que hago en todas las imágenes, para pues acabar de dar ese estilo y también esa, digamos, gama cromática, porque algo importante cuando haces imágenes de este estilo es que no todas las imágenes sean de su padre y de su madre, sino que todas tienen que seguir como, digamos, una visión estilística concreta, ¿no? Y todas tienen que seguir como esa misma estética. Entonces, básicamente, esta parte de postproducción eso es lo que consigue, ¿no? Y aquí pues es un poco lo que tenemos. Otro ejemplo. Este es más interesante porque aquí ya no parto de una imagen, sino que parto de tres. Es decir, yo le pido pues un concepto, en este caso era un caballero herido en un campo de batalla. Bueno, aparte de que este tío se ha dislocado el brazo, aparte de que le hayan herido en la espalda, me hace esto la IA. Y digo, hostia, pues me gusta. Pero claro, ¿qué pasa? Que de esta me gusta la parte de arriba, ¿no? Y cómo está el campo de batalla. De esta me gusta la parte de abajo, ¿no? De cómo está pues el campo de batalla, el suelo del campo de batalla. Y de esta me gusta el tipo, ¿no? Cómo está la postura del tipo y tal. Y dije, ¿qué hice? Pues bueno, pues básicamente combinar las tres. Y yo creé esta en la que el cielo y la parte de aquí del fondo de esta viene de esta de aquí. Obviamente le quité todas las espadas volantes que hay por aquí por el cielo, ¿no? Pero como veis, esta parte de aquí detrás es básicamente esta, el cielo es básicamente este,
le puse este tipo que es el que me gustaba, se lo puse en medio y la parte baja, tal. Esto es photobash clásico. O sea, realmente, como yo sé hacer photobashing, pues en este sentido me das 3 imágenes, yo puedo hacer photobash con esto y pum, te saco esta imagen. Entonces combinamos elementos, pum, sacamos esto. Y a partir de aquí, pues entonces el proceso IA clásico, lo que hago es coger esta imagen, le subo la calidad, me da esto, luego esto que ya la calidad está subida, lo transformo en el estilo en el que yo estoy trabajando y a partir de aquí viene la postproducción y pum, ¿no? Y como veis, mantiene, digamos, la misma familia cromática de colores que tenía la ilustración anterior, porque es lo que buscamos, ¿no? Vamos con esta, que también es muy interesante. En este caso, yo le estaba pidiendo la ilustración esta de los dragones que habéis visto antes, ¿no? ¿Qué pasa? La IA me da esto. Aquí hay un problema, que ya no es tanto de diseño, sino es más compositivo. Yo quiero 2 dragones que peleen, pero estos dragones no están peleando. O sea, quiero decir, este tiene carraspera y este a lo mejor está enfadado con la compañía eléctrica, no lo sé, pero en cualquier caso no están peleando, están más discutiendo y despotricando de algo. Pero yo no veo aquí una intención compositiva de decirme estos 2 tienen un problema, están peleando. Yo veo 2 amigos charlando aquí. Entonces, ¿cuál es el tema? Que digo, bueno, tengo que corregir esto, porque lo que no puedo hacer, además aquí se le fusionan las alas, muy trucho. Que está muy bien, porque me parece que los elementos son interesantes, pero le falta chicha a esto. Entonces, ¿qué hago? Digo, vale, pues hay que corregir esto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues pum. Entonces aquí, como veis la diferencia, pasamos de esto, que son 2 tíos que están hablando, a esto. Aquí hay una clara lucha. Podemos verlo en este tío, esta línea de aquí, como podéis ver, nos marca ese conflicto, ese enfrentamiento. Aquí ya tienes el enfrentamiento, bueno, modifiqué un poco el cielo también, todo esto está también hecho a mano, como podéis ver. Todavía es cutre, pero básicamente lo que quiero hacer es plantear bien los elementos de la imagen. Claro, una vez ya tengo esto, donde la composición ya es correcta, una composición que nuevamente he vuelto a decidir yo, entonces puedo subir la calidad, volver a subir la calidad, en este caso le hice 2 pases de subir la calidad porque era una ilustración un poquito compleja y luego ya a partir de aquí sí que le metí el estilo al que estoy yo trabajando y de ahí ya pues hacemos pospo y el tema cromático que os he hablado antes. Vamos con otra porque esta también es interesante, ¿no? En este caso yo le pedí a la IA pues eso, la ilustración de un guerrero tal y la IA me da esta que me mola, tiene un rollito muy Dark Souls, pero claro, y también me da estas de aquí que, como podéis ver, son ilustraciones que las he puesto como aparte porque, bueno, me molan, responden más o menos a la misma idea, pero que tampoco me funcionaban del todo, ¿no? Pero este me ha gustado mucho en cuanto a la composición, o sea, me moló mucho la pose del tío, tal. No me gustó el diseño del personaje, es porque lo veo muy Dark Souls realmente y no busco yo eso, o sea, mi mundo es un mundo más renacentista, por lo tanto, pues eso, no respondía bien, pero me gusta la pose. Y me gusta la pose y me gusta cómo está el cielo. No entiendo este castillo porque realmente aquí abajo no se ve que el castillo tenga unos cimientos, o sea, es como si estuviera volando en el aire, no me interesa. Pero sí que me gusta toda esta parte del círculo, las nubes creo que está muy bien y tal, o sea, tiene mucha mierda realmente, pero veo una obra buena dentro de un desastre, ¿no? Un poco como pasa con el Hobbit, ¿no? Que hay una buena peli del Hobbit dentro del Hobbit, aunque hay mucha mierda alrededor, pues bueno, en este caso un poco lo mismo. Y digo, vale, pues lo de siempre, o sea, tengo elementos, al final, cuando yo le pido cosas a la IA, tengo la sensación como que voy al mercado y le digo, a ver, ¿qué tienes? Y tienes esto, vale, pues a ver con esto qué podemos hacer. Y entonces lo que hice fue aquí, creo que lo tengáis todo junto para que entendáis un poco cómo va esto. Entonces dije, vale, pues vamos a combinar. Entonces cojo esta de base, por supuesto, y a partir de aquí digo, vale, pues voy a hacer esto. Lo primero, voy a limpiar el suelo este, que es un desastre, porque, claro, no tiene ningún sentido estas espadas aquí. Entonces, pues le limpio el suelo. Esta parte de aquí delante del suelo es esta de aquí, aunque también le eliminé la espada y estas cosas. Pero bueno, me gustaba tenerlo aquí. Y también le puse por detrás, pues toda esta parte, estos montículos de aquí, porque creo que compensan mejor al personaje más que dejarlo en vacío, ¿no? Y luego también me gustó mucho esta columna que rompe un poquito el concepto de simetría que tenía la composición y pues bueno, se la puse aquí. Le eliminé obviamente el castillo este que no iba a ningún puto sitio y luego le cambié el diseño al tío, ¿no? O sea, le mantuve más o menos la hombrera y toda esta parte de aquí, pero luego le di un diseño como mucho más renacentista, porque al final es de lo que trata el juego, ¿no? Entonces le di un diseño más renacentista y le cambié la espada por un montante, porque ya que tenemos que poner una arma tocha, pues como mínimo que sea histórica esta arma, ¿no? Y se la cambio por un montante nuevamente, una foto. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo aquí es photobashing, no estoy tampoco ilustrando en el sentido más clásico. Por lo tanto, mis técnicas, las técnicas que yo utilizo, son técnicas de photobashing. O sea, eso es importante también tenerlo presente siempre. Y bueno, obviamente le quité todas estas cosas de aquí que no iban a ningún lado, ¿no? Estas telas. Y también todos estos artefactos que la IA
suele ponerte artefactos porque considera que queda interesante, pero realmente lo que queda es una puta mierda porque no aporta nada y tampoco se entiende muy bien qué es, ¿no? Y una vez llegamos a este punto, pues es lo mismo de siempre. Subimos calidad, luego una vez hemos subido calidad, en este caso volví a subir calidad por segunda vez. En estos sentidos, esto no es simplemente pasarlo por una IA y me suba calidad, porque esto básicamente, todas estas que vemos de subir calidad, parece que es simplemente dándole un botón se sube la calidad, pero no es esto. O sea, esto realmente es pedirle a una IA que te haga varias pasadas de esta imagen e ir combinando por encima todas esas imágenes. O sea, es decir, cada una de estas es la combinación de varias imágenes. Lo que pasa es que están haciendo como un poco por vueltas, pero que no es simplemente le doy un botón y ya me llega esta imagen. Y esto también es importante. Entonces, bueno, eso hicimos en este primer punto y también hay mucha intervención manual porque cuando le subí la calidad aquí, toda esta parte de aquí y de aquí no lo pilló. O sea, se lo comió completamente. Entonces lo tuve que intervenir otra vez manualmente. Y entonces a la siguiente ya sí que lo acabó pillando. Y cuando me hace, digamos, la pasada aquí, yo ya decido, por ejemplo, eliminarle todas estas banderas y de hecho incluso los edificios, porque a nivel de proporción no tenía ningún sentido que esta columna de aquí, que en principio está como por detrás de este castillo, esté tan enorme y el castillo tan pequeño. Entonces lo que dije fue, bueno, pues eliminamos todo esto y lo dejamos así. Y a partir de aquí, pues ya que tengo esto, volvemos a hacer todo el tema de pospo. Obviamente, tema de color, también añadimos pues todos estos rayos del sol, no sé si se ven, pero bueno, todos estos rayos para darle como más presencia a la ilustración y así lo dejamos. Y ahora vienen estas, que son como mucho más complejas, en las que para hacer esta imagen de aquí, yo le pedí estas 10. Entonces a partir de aquí yo dije, hostia, ¿qué es lo que me gusta, no? Entonces fui viendo y dije, vale, pues por ejemplo, de esta nada. O sea, de hecho de esta no hay absolutamente nada. Hay muchas que no tienen absolutamente nada de ninguna. De esta sí, por ejemplo, me gustó este montículo de aquí. De hecho, toda esta parte de aquí es de esta. Y este trocito también, ¿no? Este trozo, digamos, más o menos. Entonces luego esta parte de aquí viene de esta ilustración de aquí y ya está. Y de aquí me quedé con este trozo porque me gustaba. Este trozo de aquí es este trozo de aquí. Este trozo de aquí venía de una de estas, ahora mismo no me acuerdo cuál era. Esta creo que era la que tenía de base. Sí, esta era la de base. Que bueno, básicamente estas piedras, esta de aquí creo que es lo único que ha quedado. Era de aquí, bueno, no sé. El tema, fui componiendo y los personajes lo mismo. Dije, hostia, pues realmente me gustó este personaje, pero ¿qué hice? Pues es que para crear esta, pues cogí la postura de esta, pero cogí este personaje y, digamos, como que cogí los cachos y los puse como por encima para crear. Básicamente, eso es lo que os digo, o sea, es photobashing. Y cada vez mis ilustraciones están volviendo un poco más complejas en este sentido, porque cada vez me estoy volviendo mejor en photobashing y por lo tanto puedo subir la apuesta. Y esa es la gracia que realmente creo que tiene todo esto. O sea, la IA te limita mucho en cuanto a simplemente te da material, pero cuanto mejor eres en photobashing, pues más virguerías puedes hacer y entonces el juego realmente se vuelve mucho más interesante, ¿no? Entonces aquí es lo que hice, cogí este personaje y lo puse en la postura de esta. El tipo este, pues lo mismo, lo saqué de aquí. Lo que pasa es que este tipo no tenía arco, o sea, tenía el carcaj pero no el arco, entonces, pues nuevamente, photobashing clásico. Bueno, en este caso lo dibujé, pero luego en las siguientes aquí ya es una foto de un arco y ya lo coloqué en plan tal. Y la cara lo mismo, la cara la dibujé porque necesitaba que estuviera mirando más al frente, ¿no? No tan así. Este tipo básicamente es este tipo, pero eliminándole la pluma esta rara que tenía aquí y eliminándole esta empuñadura de espada que tenía aquí que tampoco iba a ningún lado. Y la tipa esta es la tipa esta de aquí que pues la giré y la puse aquí, ¿no? Pum. Y tenemos aquí a la party. Lo mismo. Una vez tienes esta imagen de base, aumentas calidad. Y una vez tengo aumentada la calidad, vuelvo a subir la calidad para dar más detalles. Llegamos aquí y ya de aquí pues lo pasamos a este estilo, que es el modelo que tengo para llevarlo a este estilo con un poquito más pictoriquillo. Y pues ya cuando tengo esto, pues ya postproducción, llevamos los colores. Aquí lo que le hice además fue resaltar un poco el sol, por aquí se ve como muy tenue. Y aquí intenté darle como estos rayos y todo esto. Y también pues jugar un poquito más con la iluminación. Y ya está, y tenemos otra más. Y ya vamos con la última, que es esta es la más compleja de todas, en la que básicamente esta era una escena religiosa, en las que, bueno, son varios tipos que están haciendo como una ceremonia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que hacer esta ceremonia y entonces le pedí a la IA que me hiciera imágenes de la ceremonia y me hizo todas estas, ¿no? Estas 6. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, ostras, pues esto, claro, se tiene que hacer pues, de manera bien, porque aquí hay mucha gente, muchos personajes implicados dentro de esta imagen y esto no lo puedes hacer de una. Entonces, ¿qué hice? Lo primero fue componer el escenario. Entonces, como veis aquí, lo que tenemos es un escenario que está compuesto de varias, ¿no? Por ejemplo, creo que la imagen base es esta de aquí, en la que conservamos pues estos árboles y tal.
Sin embargo, el árbol este central es este árbol de aquí, la parte esta de aquí es esta de aquí, y de este también le cogí toda esta parte, digamos, de abajo para continuar el arroyo, ¿no? Como veis, aquí empieza el arroyo y aquí acaba. Pues entonces lo completé para que hiciera esta vuelta. Nuevamente, o sea, que decir, con cuestiones de composición. Una vez compongo esto, lo que hago es ir metiendo personajes, y estos personajes los voy recortando uno a uno de cada una de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, digo, vale, pues a ver, este tipo de aquí, ¿no? Que tenemos aquí al fondo, es este tipo de aquí al fondo. Este tipo de aquí, no lo voy a hacer con todos los personajes, obviamente, pero bueno, para que veáis. Este tipo de aquí es, este está en la ilustración, esta de aquí, pues está aquí. Entonces voy cogiendo personajes que me interesan, ¿no? Pues de este me gusta este, de este me gusta este, este a este. Y entonces voy escogiendo y voy colocando, pues pum, 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 voy colocando todos los personajes. Como os digo, nada que no harías en Photobash, ¿no? Y pum. Y tienes este germen. ¿Qué pasa? Que yo he intentado en este punto mejorar la imagen. El problema es que aquí hay demasiadas cosas y la IA se lía. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Lo que tuve que hacer es recortar esto, recortar el grupo, y entonces decir, vale, tengo ahora esta imagen que es solo el grupo. Entonces, a partir de aquí, lo que puedo hacer es mejorar el grupo. Entonces, le doy una primera pasada, que vendría a ser esta, en la que mejoramos la calidad de los personajes. Como veis, de borrones infectos ya pasa a algo como mucho más pulido. Y luego esto lo mejoro, digamos, a la calidad a la que yo trabajo con ese, digamos, sistema que ya os he enseñado antes, ¿no? Entonces los tenemos así. Vale, ahí tengo los personajes bien. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que hago yo es hacer lo mismo con, digamos, el fondo, pues mejoramos el fondo y tal, y aquí lo que tenemos es los personajes ya integrados, digamos, con la calidad, la otra. ¿Cuál es el problema? Que en todo este proceso lo que hemos perdido es el color azul de las ropas, y porque al ir subiendo calidades y tal, el azul ha pasado a verde. Y yo quiero mi azul, porque obviamente esa es mi decisión estética y no voy a dejar que la IA me joda esa decisión. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando yo hago la pospo, que estoy aquí, pues en la pospo yo le devuelvo el azul a las ropas y obviamente, bueno, le puse aquí los rayos de la luna realmente, porque este ya es más nocturno, enfaticé más las luces y todo esto, ¿no? Y nuevamente volvemos a estos colores, digamos, azulados que forman parte pues, de la estética un poco en la que estoy trabajando. A lo que voy con todo esto, y que espero que os haya parecido interesante un poquito todo este proceso y entender un poquito cómo ha funcionado todo esto, es a lo siguiente, ¿no? Y es que entendáis la diferencia entre lo que os da la IA exclusivamente, simplemente pongo un prompt, a lo que os da realmente el poder trabajar esas imágenes. En algunos casos la diferencia a lo mejor es menor. Aún así sigo creyendo, por ejemplo en este caso del arquero, sigo creyendo que ha habido un salto y que obviamente esta ilustración de aquí es bastante mejor y tiene mejor calidad que esta de aquí, y además que tiene más sentido, que eso también es importante, ¿no? Que muchas veces las imágenes que nos dan la IA, por mucho que pueden estar bien desde un punto de vista técnico, sentido tienen poco, ¿no? Entonces eso lo hemos corregido. Y aquí lo que tenemos, pues eso, es ese aumento de calidad, ¿no? Entre la diferencia entre simplemente, pues se lo pido a la IA y la IA me lo da, a se lo pido a la IA, me lo trabajo y luego ya una vez está trabajado, pues ya puedo utilizar esta imagen, también teniendo en cuenta el contexto de la imagen, ¿no? Y os pongo más ejemplos, pues un poquito lo que hemos visto. Pasar de esto de aquí a esto de aquí. En este caso sí que creo que el salto ha sido, vamos, muy bestia, porque también responde mucho más a la atmósfera que yo quiero. Yo estoy en un mundo renacentista, no en un mundo tipo Dark Souls. Aparte de los errores raros, como por ejemplo esta cosa de aquí o todas estas cosas de aquí, que ya de por sí, dentro de lo que es la ilustración, por mucho que quisieras la estética Dark Souls, ya está mal porque no tiene sentido. O, por ejemplo, este castillo como mínimo tendría que tener una réplica aquí abajo. Algo, ¿no? No puede estar flotando en el cielo. Pues yo qué sé. Este tipo de cosas pues se podrían mejorar. Aparte de eso, yo he conseguido con este trabajo el llevarlo a mi mundo, ¿no? Llevarlo a mi terreno. Ahora esto sí me grita Renacimiento. Esto no me lo gritaba. Y bueno, lo mismo podéis ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí el haber compuesto la imagen, el poder haberle dado como esa visión, ¿no? Obviamente esta no es la imagen que hizo la IA, ya es la compuesta, pues ya os he enseñado cómo lo he hecho. Pero vamos, quiero decir, veis ese salto, ¿no? Y yo creo que esto es importante que quede claro un poco esa idea, ¿no? Y bueno, pues lo mismo aquí con estos dragones, que bueno, pues por lo que os estaba comentando, ¿no? En el que aquí ni siquiera tenemos esa idea de combate y en la imagen final pues sí que tenemos esa idea de combate, ¿no? Entonces yo creo que al final, aparte de esto, ¿no? Y os enseño, por ejemplo, en este caso,
Esto lo hice más por diversión, no es que lo utilizara, pero una vez ya tenía hechos los personajes míos, le pedí a la IA, oye, ¿me puedes ilustrar tú pues estos personajes? Claro, en este caso, pues os comparo, ¿no? Esta ilustración de Dana, con cómo la hice yo con mi diseño a cómo lo hace la IA, pues sí, o sea, más o menos, pero no es lo mismo. Obviamente considero que esta ilustración pues está bastante mejor. En este caso, en el caso de Reiner, pues también lo mismo. Y también el tema de que, por ejemplo, cuando el diseño es muy complejo, la IA no llega ahí. Por ejemplo, aquí entendió que era un elfo y entonces le intentó meter como runas, todo como muy cliché realmente, ¿no? No va a este rollo al que voy yo, que es más histórico, más renacentista. Me va mucho el cliché con las armas. Bueno, esto es un problema impresionante, porque con la ropa más o menos la IA entiende el concepto de ropa del Renacimiento. Pero cuando le hablas de armas o le hablas de lo que es una ropera o una espada de lazo, de punta y corte, lo que sea, ahí se hace un lío, no sabe ni lo que estás hablando. Entonces, claro, esto también es importante tener en cuenta. Bueno, en el caso de Amunara, ya os imagináis, como es un personaje tan complejo en el que combina distintos estilos a nivel de vestimenta y tal, ¿no? Tiene elementos egipcios, pero también tiene elementos renacentistas y demás. Aquí ya directamente pues te hace una especie de druida élfica con elementos egipcios, sí, pues te pone la muralla. También el tema de la cultura de Amunara, que es la de Ankara. Ankara está basado en Egipto, pero todo sucede en mitad de un bosque súper frondoso. Claro, el concepto de Egipto y bosque frondoso, la IA como que no lo junta. Entonces, claro, cuando le dices Egipto, dice, vale, pues venga, desierto. Y no tiene nada que ver con lo que realmente pasa en la novela. Entonces, claro, cuando lo haces tú, puedes controlar absolutamente todos los detalles. Cuando te lo hace exclusivamente la IA, ahí la IA hace lo que le da la gana y muchas veces no entiende realmente lo que le estás planteando. Y el caso de Vincent, pues bueno, más o menos, no creo que realmente a nivel de lo que es el personaje en sí, pues lo pilla bien. Aún así, el diseño de Vincent, el mío, lo encuentro como bastante más interesante. Y además hay un tema, y es el tema de las túnicas, que tanto Vincent como Dana, porque al final Vincent es el mentor de Dana, llevan estas túnicas porque las túnicas, digamos, son como un elemento típico de la vestimenta del país del que ambos son, que es Antares, y todos ellos llevan la túnica porque es algo, digamos, cultural, ¿no? Entonces, en este sentido, la IA eso tampoco lo ha pillado. Podía habérselo escrito, tal, me hubiese costado más pedírselo y llegar a un resultado similar a este, que ni de coño hubiese llegado a un resultado de esta calidad, que realmente hacerlo. Como veis, quiero que entendáis este tema de trabajar con IA como si, por ejemplo, para hacer una imagen, una ilustración, ya sea que utilicéis la técnica que utilicéis, es decir, que hagáis ilustración clásica o Photobash, como es mi caso, o lo que sea, entended la ilustración como que tenéis que recorrer una distancia X, ¿no? Desde donde partes tú, tu idea inicial, hasta donde tienes que llegar, ¿no? Y esta distancia, pues son, vamos a ponerle 40 kilómetros. La IA no es un medio de transporte que te vaya a hacer los 40 kilómetros, o sea, no tienes que entender la IA de ese modo. La IA a lo mejor te va a hacer una parte del viaje. Te va a recorrer 20 kilómetros, 30 kilómetros, 15 kilómetros, 10 kilómetros, dependiendo de lo que le pidas o dependiendo de lo que tú necesites. O a veces, por lo que puede ser, como por ejemplo habéis visto algunas ilustraciones, pues hay trozos que te hacen pues 5 kilómetros por un lado, otros 10 por el otro, otro tal, y tú tienes que ir como haciendo transbordo, entre comillas, para ir combinando todo esto. Al final no se trata tanto de tener una IA que te vaya a recorrer la distancia entera, sino entender que pues a veces la IA te recorrerá parte de la distancia, otras veces lo tendrás que hacer andando, pero que al final lo que importa es tus habilidades como artista de poder ir utilizando todos esos medios, todas estas técnicas, todas estas herramientas que tienes a tu disposición para poder recorrer esa distancia que es la que necesitas recorrer. Así que bueno, lo dejamos aquí por este vídeo. La semana que viene nos centraremos precisamente en eso, en entender un poco cómo tiene que ser ese artista de estos nuevos tiempos, ¿no? El artista podríamos llamarle 3.0 o ya no sé si ya vamos por el 4, no sé por qué número vamos. Pero bueno, digamos el artista de 2025 para adelante. Y nada, como siempre, sabéis que me interesa mucho conocer vuestra opinión sobre el tema, así que si de este vídeo tenéis algún comentario, alguna duda o sugerencia o algo que queréis dejarme pues allá abajo, pues me lo podéis poner. Recordad darle un like al vídeo si os ha gustado y también compartirlo si queréis que haya alguien que se pueda aprovechar pues, de un poco lo que estamos comentando aquí. Y como siempre nos vemos la semana que viene. Adiós.